Ya estamos en línea con nuestro entrevistado. Se trata de Martín Burgos. Él es licenciado en Economía, magíster en Desarrollo Económico Comparado. Es el coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Han escrito con Julián Sicari un libro muy interesante que se llama República Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas. Así que con él vamos a pedirle que nos ayude a pensar todo esto y ya lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Liliana Martínez y Gustavo Pacma, te saludamos acá en Desmalezando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches, Martín. Bueno, gracias por estar, Martín. No, gracias por invitar. No, por favor. Vamos a tratar de aprovecharte al máximo para ayudarnos a entender un poquito y a visibilizar esto que yo marcaba como lo que pareciera ser el desarrollo de una empresa simpática que nos resuelve parte de la vida, ¿no? Mercado Libre. Así que bueno, te proponemos que nos des por lo menos una introducción, así empezamos a hablar, una introducción de lo que plantean ustedes en el libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, el libro en un principio es bueno aclarar que sea digamos, en un principio el que tiene la iniciativa y que el que empieza a trabajar con eso, con esa cuestión es Julián Sicari, y ahí, bueno, me invita a colaborar. Nosotros estamos haciendo, bueno, justo estábamos trabajando las cuestiones de economía digital, de criptomonedas, de billetera virtual. Y entonces, bueno, apareció la necesidad junto a varios, y fui arrimando a varios compañeros, compañeras que venimos trabajando esos temas, y bueno, ahí surgió un poquito, se consolidó el equipo y la escritura del libro. Ustedes plantean ahí, entre otras cosas, bueno, que caracterizan a Mercado Libre, que desde el punto de vista de su valor bursátil es la más grande de la Argentina, por encima incluso de empresas como YPF o Techim, que están vinculadas a lo que fue el conglomerado industrial y el petróleo en la Argentina y como eran las insignias del capitalismo del siglo XX, ¿no? Sí, obviamente eso se corresponde con otro momento también del capitalismo, es decir, que cuando ya ha dejado el fordismo industrialista de la posguerra, bueno, de las dos posguerras, porque todo esto nació después con la crisis del 29, ¿no? En los años 20, la crisis del 29, el keynesianismo, digamos, hubo ahí toda una configuración del capitalismo en Occidente que privilegió la industria, incluso después de la Guerra Mundial, la mejora de distribución del ingreso, la fuerza de los sindicatos. Bueno, todo esto empieza a entrar en crisis en los años 70 y bueno, lo que estamos viendo es que a nivel global cada vez más nos estamos orientando hacia un capitalismo digital, un capitalismo donde van cambiando algunas de las cuestiones fundamentales, donde bueno, se termina flexibilizando aún más las relaciones laborales, y yo creo que simplemente en ese nuevo capitalismo surgen empresas nuevas en las cuales aparece el Mercado Libre y lógicamente hoy por hoy es la empresa más grande de Argentina, pero seguramente otras empresas como Globant y otras van a aparecer como cada vez más empresas argentinas, los unicornios, como se dice, que van a ser empresas enormes y que van a reconfigurar el capitalismo en Argentina seguramente. Esto que vos planteabas del capitalismo digital o de plataformas, ¿no? Como se menciona en uno de los artículos que leímos, se caracteriza por la precarización laboral y qué otras cuestiones como caracterización nos podrías comentar. Yo creo que en un principio esto surge un poco en los márgenes del capitalismo, ¿no? Cuando uno mira las empresas como Uber, como Mercado Libre, como bueno, Rappi, son todas empresas que en verdad lo que hacen eran tareas que ya existían antes, el delivery de comida, las ferias americanas, todo lo que es el remis, son trabajos que ya existían, pero que eran trabajos
informales, es decir, trabajos que no tenían valorización económica, que no permitía acumulación de capital, era el laburo que le quedaba al que se quedaba sin empleo formal. Y ellos lo que consiguen es, a través de la tecnología, el algoritmo, generar una escala y entonces empezar a generar acercar oferta y demanda y generar una escala que le permite acumular capital. Y en función de eso empiezan a crecer, cada uno en su lugar, y a partir de ahí empiezan a crecer en términos de mercado libre, pasa de usado a vender también lo nuevo, y de lo nuevo también empieza a hacer mercado pago, por ejemplo, ¿no? La financiera, empieza a hacer un montón de otros rubros, termina siendo un pulpo económico, pero que nace ahí, ¿no? Me parece que eso es lo interesante, que nace en los márgenes del capitalismo en un principio y que se va volviendo totalmente central. Y bueno, yo creo que eso es una parte bastante interesante de todo ese proceso. Ahora, a mí me resulta muy curioso que Mercado Libre vende productos que no son de ellos, que Uber te da servicio de taxis cuando no tiene taxis, ¿no? Que Pedido Ya te traslada productos y te vende cosas, pero que no las tienen. Comparándolo con lo que vos mencionabas, el esquema capitalista anterior, más asimilado con empresas que poseían bienes y que esos bienes eran, digamos, parte de su riqueza, ¿no? Sí. Es más inmaterial. Claro, tal cual, sin material. Sí. Y esto tiene un impacto, digamos, muy fuerte, ¿no? En cómo se piensa la actividad de un país, la actividad económica. Y hablábamos con Liliana antes de comenzar la entrevista con vos, preguntándonos, bueno, ¿cómo se regula esto, ¿no? Para que estas empresas que crecen a la sombra de la visibilidad pública, en un momento, digamos, condicionen fuertemente, como plantean, creo ustedes en el libro, o la economía o el mercado de trabajo, ¿no? Sí, totalmente, porque a partir de esa posición dominante que empiezan a tener, en particular Mercado Libre, que ya es un monopolio, ¿no? Ya te cobra cualquier cosa, a pesar de que su nombre es Mercado Libre, termina siendo otra cosa, termina concentrando el mercado. Evidentemente, a partir de ahí flexibilizan las relaciones de trabajo interno, hay una gran disputa para saber, pues hay mucho trabajo de logística, y con lo cual Camioneros pide que efectivamente esta empresa entre en el convenio de camionero. Después están los bancarios, que obviamente pide que toda la gente que labura en Mercado Pago entre como bancaria. Entonces, bueno, obviamente hay discusiones muy fuertes, y los sueldos que se pagan, bueno, hay como dos tipos de trabajadores, ¿no? Los que laburan en las cuestiones informáticas y financieras, que obviamente son los mejores sueldos, y después todo el resto de los laburantes que están en un convenio, que es el de comercio, que es uno de los peores que existen cuando están bajo convenio, porque obviamente hay gran parte de esos laburantes que son flexibilizados. Entonces, obviamente, es una cuestión que va cambiando, obviamente, al cambiar la forma de acumulación de capital, esa forma mucho más inmaterial, es decir, que Mercado Libre no tiene camiones, no tiene mucho digamos, y compra y vende cosas que no son de ellos, simplemente se plantea como un intermediario. Entonces eso también va cambiando las relaciones de trabajo, va cambiando la vida mismo de cada nosotros, tanto como consumidor, porque hoy por hoy, bueno, antes comprabas un libro y ibas a la librería, y hoy, bueno, tal vez lo conseguís en Mercado Libre más barato, bueno, ese tipo de cuestiones. Y también nos cambia la vida como trabajadores, sobre todo a muchos de los que están laburando en plataforma o que están laburando en cuestiones del estilo, digamos. Y obviamente genera otra subjetividad también, porque lo que se ve es que la informática es hoy por hoy una de las formadoras, digamos, en las universidades. Cada vez más gente labura
en tema de sistema, o tiene que ver con ingeniero en sistema y ese tipo de cuestiones, porque son los que efectivamente mejor pagan, pero también hay como un momento, ¿no? Un momento en el cual todos los pibes se enganchan en alguna carrera en particular, qué sé yo, por ahí en los 90 eran más ciencias sociales, gente que quería entender qué estaba pasando, ¿no? Muchos sociólogos, etcétera. Hoy por hoy esas carreras están más en crisis y la gente, los pibes se orientan más a lo que es sistema. Entonces también es otra cabeza, ¿no? La de los jóvenes en relación a todo lo que es la economía digital. Se ve en el fenómeno de las criptomonedas también, y también va a terminar impactando, yo me imagino, tal vez en la política, porque un tipo como Milei también, al hablar mucho de cripto, al hacer, incluso él hace publicidad para una cripto CoinX que es al límite de la estafa, bueno, pero eso no importa tanto. La cuestión es que él se pega a esa nueva concepción de la vida, te diría, que es lo digital, y entonces le habla de otra forma a los jóvenes y seguramente ahí hay una razón por su éxito político. Entonces, efectivamente termina derramando en toda la vida nuestra. Pero no, claro, sí, tal cual, y aparte hay dos cuestiones que estaban en un reportaje que les habían hecho ustedes, o no sé si un reportaje o un comentario sobre el libro, acerca de este carácter con la que se presentan estas empresas de economías colaborativas, y que un poco lo comentabas vos, en realidad no lo son tanto, digamos, porque hay una cantidad de cuestiones que no cumplen, ni apelan a la gestión democrática, ni quieren que la fiscalicen, etcétera, se desentienden de lo que producen el impacto social, digamos, pero también a pesar del discurso liberal y antiestatal, en realidad como que tienen muchos beneficios y aprovechan una cantidad de beneficios que le da el Estado, ¿no? En el no pago de impuestos o pago de menor tasa, ¿no? Sí, digamos, hubo una ley de software en el 2004 que fue una ley muy importante para el crecimiento de todas esas empresas y que ahora se revalidó en esta gestión de Alberto Fernández con la ley de economía del conocimiento, que se llama, en la cual se incorporan varias de estas empresas. Es decir que obviamente la ayuda del Estado fue fundamental para todos ellos. Obviamente enganchar una onda tecnológica, onda en el sentido de olas, ¿no? Olas tecnológicas, que fue esto digamos, esta ola de la economía digital. Y entonces hubo como todo un contexto en el cual les permitió crecer. Pero claramente Mercado Libre y otras empresas tipo unicornio le deben mucho a lo que fue en el 2004 la ley de software. Tampoco hay que olvidarse de que muchos de los gestores de esas empresas no es que son empresas que salieron de un garage, sino que muchos son hijos de millonarios argentinos. Entonces, bueno, como que hay como una idea, y hay muchísimo de eso, ¿no? Generalmente todas las startups y qué sé yo, vienen muy atados al fin y al cabo de familias tradicionales del viejo capitalismo argentino. O sea que hay un lazo entre ambos, que es de familia, pero bueno, van cambiando la ropa, para decir así. Qué interesante esto, porque además también como que perfora algo de esto de los emprendedores, ¿no? Como que surgen de su entusiasmo y sus ganas, digo, en esto que enlazás ahí de los antecedentes, me parece interesante. Yo me quedé pensando en algo que decías, que me parece que es como para tomarlo, porque a veces por ahí se piensa en estas prácticas, digamos, de nuevas relaciones laborales o financieras o comerciales o de servicios, y esto que vos decías de qué manera se construye subjetividad a partir de esto, digamos, y bueno, y hay orientaciones vocacionales y por dónde van los jóvenes, digo, me
me dejó pensando esto. Y otra cosa que pensaba es de qué manera la pandemia le dio un envión a estas modalidades, ¿no? Porque ahí cuando decías, bueno, ahora en vez de ir a la librería, ¿no? Compramos el libro, digo, hubo algo en la pandemia que quedó particularmente cifrado en ciertas modalidades digamos, por fuerza mayor, pero no lo había pensado y me quedé pensando, lo comento y te lo comento, no sé cómo lo pensás. Sí, totalmente, ¿no? La pandemia fue... Esos procesos en general son más lentos, ¿no? Los procesos de cambio de etapas del capitalismo requieren de muchas cosas en el medio. Estamos pasando momentos interesantes a nivel global en el sentido de, bueno, además de estas modificaciones tecnológicas, hay una transición también hegemónica entre Occidente y China, sobre todo. Entonces todo esto obviamente hay que pensarlo en ese contexto más de la larga duración, que generalmente no son cosas que son visibles. De repente son procesos que en 20, 30 años se vuelven visibles. Lo que vos decís, la pandemia lo que hizo es acelerar muchísimo lo que estaba ya latente, todo lo que son las empresas de Zoom, digamos, Jitsi, todas las empresas de reuniones, de repente se volvieron, eran poco conocidas, salvo por algunos, y de repente se volvieron algo súper necesario. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos todos acostumbrados a hacer reuniones por Zoom. El Zoom, digamos, hagamos un Zoom, quedó como parte del lenguaje, ¿no? Incluso un Zoom. El lazo social con el Zoom. Sí, hagamos, ahora querés comprar algo y enseguida chequeás el precio en Mercado Libre. Como que hay muchas cosas que se volvieron como reflejo, que es lo que yo comentaba del cambio de subjetividad, que va a cambiar la sociedad en relación a nuestro vínculo con los bienes, que al fin y al cabo, bueno, si uno relee Marx es eso, ¿no? El fetichismo de la mercancía. Bueno, vos pensás que compras un objeto y que te relacionas con él, y en verdad no es el objeto, sino es la relación social que está incluida ese objeto, con lo cual es una relación entre hombres. Bueno, acá el objeto incluso desaparece, simplemente es tu relación con la computadora, con lo inmaterial, pero que en última instancia sigue siendo lo mismo en términos conceptuales, que son relaciones entre los hombres. Pero la materialidad es importante eso para entender los cambios. Está cambiando el capitalismo muy aceleradamente en cuanto a lo tecnológico, está cambiando, y eso nos va a cambiar la vida. Me parece que eso es un poquito lo que todos entendimos más o menos rápidos que ocurría durante la pandemia, ¿no? Ahora, cuando vos tomás el tema de la subjetividad en términos macro, digamos, ¿no? Del funcionamiento social y la relación de nosotros con los bienes, etcétera, a mí se me ocurría también una dimensión de la subjetividad más aquí ahora, en relación, por ejemplo, con algunos de la gente que trabaja en la economía de plataformas, y que ellos subjetivamente hay muchos de ellos por lo menos que no se sienten empleados ni mucho menos explotados, sino que se sienten trabajadores independientes, ¿sí? Sí. Y en algunos casos hasta se rehúsan a la sindicalización porque lo entienden desde los prejuicios liberales, ¿no? Sí. Eso yo creo que justamente es algo que se está empezando a rastrear en las investigaciones, sobre todo en los trabajadores de Rappi, los nómades digitales, hay como todo un concepto nuevo de cómo debería ser la vida y el trabajo en los jóvenes, que a nosotros por ahí tenemos otra idea en la cabeza, es decir, el ideal es tal vez un trabajo en blanco, jubilación, irse de vacaciones a Mar del Plata, digamos, 2 semanas, 3 semanas
al año, bueno, no, para ellos es como, o a Europa, digamos, bueno, para ellos es irme cuando quiero de vacaciones, 2, 3 días, donde sea, trabajar, manejar mis horarios, es decir, si quiero laburar de 4 a 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche lo hago. Bueno, todo eso ellos como que no rechazan completamente lo que es la oficina, rechazan completamente lo que es el traje y corbata para los varones, digamos, el vestido para las mujeres, digamos, hay un rechazo bastante grande si uno hace un rastreo de esos trabajadores y algunos eligen efectivamente hacer eso porque no quieren hacer otra cosa, no es que solo una cuestión de que bueno, no queda otra, entonces voy a hacer rápido. No, prefieren eso porque ellos saben más o menos, tienen calculado cuántas horas necesitan trabajar, cobran al toque. Algunos, a ver, algunos, hay otros tipos de trabajo, digamos, ¿no? También. Sí, un ejemplo. Sí. Y digamos, de lo que venimos hablando, digamos, sale enseguida, ¿no? Todo el impacto que tienen el desarrollo de estas plataformas en lo laboral. Hablábamos al comienzo de precarización laboral, y también, digamos, cómo van aprovechando los beneficios del Estado y abusando por ahí desmedidamente de eso. Y yo me preguntaba, las regulaciones que hay en otros países con estos mecanismos de capitalismo de plataformas, son equivalentes. Hay otra posibilidad de regularlas de la que tenemos acá en Argentina. ¿Está en revisión esto? ¿Vos estás al tanto? ¿Sabés algo de esto? Sí, mira, generalmente siempre se dice que estamos bastante adelantados en relación a las leyes, adelantados y progresistas además. Es decir, que estamos con muchas leyes que ya existen o que ya se propusieron, y además las leyes que existen están bastante adelantados en términos de lo que son la defensa del trabajador, sobre todo si se orienta hacia ahí, ¿no? Y no por nada son los sindicalistas los que generalmente vienen trabajando proyectos de ley relacionados con una plataforma, ¿no? Vanessa Siley con el teletrabajo, Plaini presentó en Provincia de Buenos Aires algo en relación a los trabajadores de plataforma. Bueno, se sabe que hay otros diputados sindicalistas que en Nación también quieren presentar proyectos en relación a eso. Y claro, me parece que ahí va a haber dos combates fuertes de ahora en más en este nuevo capitalismo que aparece, ¿no? Uno es la relación del Estado con esas empresas, claro, en el cual se va a disputar, una de las cosas que se va a disputar sobre todo son los datos. Así como en el siglo XIX el Estado tuvo que salir a pelearse con la Iglesia para saber quién manejaba los registros civiles, el casamiento y todo eso. Bueno, va a ver cómo, bueno, a quién pertenecen los datos que estas empresas relevan, que hoy por hoy ya se sabe que Facebook tiene más datos que la FIP, digamos, sobre todo todos nosotros. Bueno, esto hasta qué punto es posible y hasta qué punto lo va a aceptar el Estado. Y después la relación de esas empresas en sus relaciones laborales. Me parece que ahí hay una nueva forma de capitalismo, bueno, con otros tipos de subjetividades también, otros tipos de necesidades, porque obviamente Rappi, si vos la pones en el convenio, Rappi se funde, porque no puede funcionar así, porque no tiene, digamos, tiene acumulación de capital, pero no le da como para pagarle a la gente lo que le debería pagar según los convenios de comercio. Con lo cual yo creo que se va a generar una nueva institucionalidad que es lo necesario para que esas empresas puedan trabajar y acumular, que al fin y al cabo es el incentivo que tienen, y para que los trabajadores puedan tener efectivamente cubiertos tanto sus necesidades de dinero como su cobertura en términos de lo que son las jubilaciones, lo que son la salud, etcétera. Me parece que de a poquito esas cosas se va a ir afirmando y se va a generar una nueva institucionalidad. Veremos efectivamente hacia dónde nos lleva, y obviamente es una puja política, con lo cual puede tener un matiz u otro, puede ser más liberal o más regulado en función de las fuerzas que habrá en el momento en que se institucionalicen esas regulaciones. Claro, porque es en realidad una puja política
que se desarrolla sobre el avance del desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Con lo cual es un desafío también para las legislaciones y las constituciones, supongo, ¿no? Estás pensándolo en términos más macro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hasta ahora lo que se hizo mucho es un freno, ¿no? Un poquito a todo esto, es decir, ir a pensar que estas empresas se tenían que adaptar a las institucionalidades presentes en la actualidad, ¿no? Y yo creo que en algún momento, y ya se está dando, ¿no? Con estos proyectos de ley y leyes que ya están ahí, se va a empezar a dar discusiones más amplias respecto de, bueno, cómo se hace para que efectivamente esto sea vivible, porque al fin y al cabo se trata de eso. ¿Cómo se hace para cubrir las necesidades de los trabajadores? ¿Cómo se hace para que efectivamente esas empresas puedan existir? Porque al fin y al cabo me parece que ninguno está planteando que estas empresas deban desaparecer o que están haciendo algo mal. Por ejemplo, hay otros ejemplos, ¿no? Yo quiero ahí mencionar el tema de los taxis respecto a Uber. ¿No? Yo creo que ahí, digamos, una cosa es las plataformas tipo Rappi, qué sé yo, que al fin y al cabo es un negocio nuevo, para decir así, que no compite con ninguno que existía antes. Y otra cosa es lo que pasa entre los taxis y Uber, que evidentemente ahí es otra discusión, ¿no? Claro, me parece que ahí es otra discusión que es más territorial, digamos, tiene mucho que ver con las ciudades, pero que evidentemente marca ahí los límites, ¿no? de las posibilidades de cambio. Y yo creo que uno de los principales afectados en este caso por Uber son los taxistas. El costo de la licencia, la posibilidad de acumular capital con licencia de taxi y los peones de taxi. Bueno, ahí hay que ver qué va a pasar. Me parece que es otro terreno. Pero bueno, y obviamente aparece también momentos también de las empresas al viejo estilo o más reguladas, tipo los bancos, y las empresas nuevas, tipo billetera virtual, que de eso nosotros escribimos en el libro junto a Stanislao Malik. Fíjense, ¿no? Lo que justo cuando estábamos escribiendo el artículo, que dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer claroscuros, ¿no? de las billeteras virtuales, qué traen de bueno para el usuario, qué traen de malo, y justo en el momento que estamos escribiendo el artículo, a él le roban la cuenta de Mercado Pago, con un montón de guito adentro, le piden préstamo con las tarjetas de crédito, bueno, un desastre le hicieron. Resulta que con lo cual el artículo no salió tan mal. Le agregamos un párrafo sobre estas cuestiones, ¿no? De seguridad de Mercado Pago y todo eso, pero no fuimos tan duros como podríamos haberlo sido. Pero fíjense que las tarjetas de crédito le reconocían absolutamente todo y no tiene que pagar nada de las cosas que se prestaron, que digamos de los préstamos que se realizaron por esa tarjeta. Pero con Mercado Pago no le reconocieron absolutamente nada. Él está en conflicto jurídico con ellos, pero además tiene bloqueado la posibilidad de comprar con Mercado Libre. Porque claro, lo que tiene ahí Mercado Libre es que vos te peleás con una parte de la empresa de Mercado Libre y ya te bloquean absolutamente todo. Ahí hay una cuestión medio de Black Mirror, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la serie? Que a veces como que había unos episodios que te daban miedo, bueno, un poco eso. Hay momentos medio Black Mirror en el cual vos te das cuenta que es una empresa que al fin y al cabo todavía no tanto. Uno puede vivir sin Mercado Libre, uno puede ir a comprar un libro en la librería, pero en algunos momentos, digamos, uno piensa que hoy por hoy sin Google no puede vivir. Si te vas a pelear con Google, no puedes googlear absolutamente nada, ¿no? Entonces uno empieza a ver también la dimensión que están teniendo, la importancia que están teniendo esas empresas para nuestras vidas, y en función de eso uno se da cuenta que, bueno, obviamente nos controlan esas empresas en ese sentido de no nos controlan, dicen lo que tenemos que hacer, pero te pueden impedir hacer cosas que te condicionan, tal cual. Totalmente, claro. Y el ejemplo que vos diste del robo que sufrió tu colega marca justamente uno de los desafíos para la legislación, ¿no? Para salvar esos huecos en donde queda entrampado
el usuario común, digamos, frente a una eventualidad como esa. Sí, la legislación y también la justicia, ¿no? No quisiera dejar obvio, sí, claro. Son cuestiones de jurisprudencia y esas cuestiones. Bueno, Martín, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos mucho todas estas cosas que fuimos conversando y que nos fuiste dando para pensar, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Muy interesante, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Abrazo. Chao, chao.